Revelaciones escalofriantes, 32 relatos malditos del horror oculto y su inexplicable suspenso. La noche caía sobre el barrio marginal de Ciudad de México y con ella llegaban los susurros. Valeria, joven madre soltera, miraba con ojos cansados el puesto de comida donde trabajaba. Las luces titilaban, pero los rumores se sentían más intensos que nunca. Desapariciones de niños, criaturas en las sombras, se decía entre la gente. Su madre siempre le habló de la Llorona, pero Valeria había tratado de ignorar esas advertencias. Sin embargo, la tensión crecía. Los rostros familiares de sus vecinos ahora parecían ocultar secretos oscuros. Ella no sabía en quién confiar. Una noche, mientras se preparaba para regresar a casa, un escalofrío recorrió su espalda. Un mensaje en su teléfono vibró con fuerza. «Sé lo que haces, sé dónde estás». Era un texto escalofriante. Las palabras estaban cargadas de un espanto palpable, como si alguien estuviera respirando su aliento en la nuca. El miedo se instaló en su pecho, y aunque su instinto le decía que pidiera ayuda a la policía, sabía que muchos en la comunidad temían lo mismo. Las autoridades parecían más interesadas en callar las voces que en ayudar. El ambiente se volvió opresivo. Valeria sentía que algo o alguien la seguía, y estas sombras alargadas parecían querer devorarla. Al cierre del puesto, el luto de la noche era palpable. La oscuridad la abrazaba mientras caminaba hacia su casa. Recordó las advertencias de su madre. «No te acerques a la orilla del agua, ni juegues con lo que no entiendes». El eco de esas palabras resonaba en su mente. Todo se tornó crítico cuando al llegar a casa se dio cuenta de que Diego no había regresado de la calle. Desesperación, angustia. Empezó a llamarlo, su voz temblando en la noche como un abismo oscuro. Fue al parque, recorriendo cada rincón, cada sombra. «¡Diego!», gritó nuevamente, pero solo le respondieron ecos lejanos. Cada grito se convertía en un clamor ahogado, mientras la ansiedad aumentaba y su corazón latía desbocado. De repente se encontró con don Carlos, un vecino que siempre había parecido inofensivo. Sin embargo, ahora sus ojos estaban cargados de un temor que le heló la sangre. Él la miró con incredulidad y murmuró: «Algunos dicen que la Llorona está cerca, que busca a los niños». Valeria sintió que su mente se nublaba. Cada palabra que salía de las bocas de sus vecinos se convertía en una pistola en su pecho, disparando el terror que había estado oculto. ¿Había basado su desprecio en leyendas? Volvió a casa, su corazón en un nudo, buscando alguna pista que la llevara a su hijo. En la oscuridad de su hogar sintió un escalofrío cuando notó que cosas habían sido movidas, como si alguien estuviera jugueteando con sus pertenencias. Un mensaje apareció de nuevo en su teléfono. «El tiempo se acaba». Con cada letra, el aire se tornaba más denso. La sombra de la incertidumbre la consumía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cada rincón de su hogar exudaba angustia. Esa noche, Valeria se dio cuenta de que había más en juego que su propio horror. Su hijo estaba en peligro y un misterio oscuro la rodeaba. Con el sudor frío recorriendo su frente, sintió cómo la línea entre sus aliados y enemigos se difuminaba.
¿Podría la verdad de La Llorona y las desapariciones de niños estar conectadas de alguna manera espeluznante? Mientras su mente giraba en esta vorágine de terror, un pensamiento persistente la asaltó. ¿Quién en su comunidad podría estar detrás de todo esto? Esa pregunta resonaba en la oscuridad. Entonces, la verdadera búsqueda por su hijo comenzaba, y el reloj avanzaba inexorablemente hacia un desenlace ominoso. Las horas se arrastraban, cada minuto se sentía como una eternidad. Valeria no podía ignorar el calor de la ansiedad que le quemaba por dentro. La incertidumbre la consumía. Su hogar, que antes era un refugio, se había convertido en una trampa. La noche había decidido abrazar el silencio, con solo el murmullo distante de la ciudad como compañía, pero ese silencio era mucho más amenazante que cualquier sonido. Mientras recorría su apartamento con pasos inquietos, Valeria recordó las últimas palabras de don Carlos. La Llorona. En su mente, las leyendas que había desestimado empezaron a cobrar vida. Recordó la historia de cómo ella lloraba por sus hijos perdidos, arrastrándose por la orilla, apareciendo en los ríos para tentar a las almas desprevenidas. ¿Podría ser posible que la leyenda que su madre le había contado de niña se volviera realidad? Un grito distante cortó el aire. Valeria se congeló, un escalofrío helado recorrió su espalda. La realidad le golpeó. No solo Diego estaba desaparecido, sino que en su instinto de madre sabía que había pasado algo más, algo horrible. Fue entonces cuando notó que la luz de la ventana temblaba con una intensidad sospechosa. Se acercó cautelosamente, su corazón latiendo con una furia descontrolada. Las sombras en la calle parecían danzar, como si alguien o algo estuviera observándola. A medida que sus ojos se adaptaban a la oscuridad, una figura se dibujaba a lo lejos, en la orilla de un pequeño canal que bordeaba el barrio. La figura era esquiva, envuelta en un velo de oscuridad y lamento. Valeria sintió un impulso desgarrador de gritar, de correr hacia aquella silueta que representaba la única esperanza de encontrar a su hijo. Sin embargo, su cuerpo se mantenía paralizado, atrapado entre el miedo y la urgencia. Desde su posición podía ver con claridad que se trataba de una mujer, la Llorona. Valeria la observaba, hipnotizaba. Su cabello largo y oscuro parecía moverse con el viento, aunque no había aire. La mujer se llevó la mano a la boca y comenzó a llorar. El sonido era el más terrible que había escuchado, un lamento que resonaba por la oscuridad. No era solo tristeza, era un grito desgarrador que electrificaba el aire, llenándolo de un horror indescriptible. Con una determinación frenética, Valeria salió de su casa, guiada por ese llanto. Un paso tras otro la llevó cerca de la orilla. La visión se tornó borrosa y las sombras parecían alargarse y engullirla. Miró a su alrededor, buscando algún indicio de Diego. ¡Diego!, gritó desesperada, pero su voz se perdió entre las ráfagas de lamento de la mujer. A medida que se acercaba, el aire se volvía más denso. Una imagen repugnante se formó en su mente, lo que podría ocurrir si no llegaba a su hijo a tiempo. La figura de la mujer se tornó más clara y al mismo tiempo más aterradora. Su rostro estaba desgastado, perdido entre lágrimas y odio. «¿Qué has hecho con él?», gritó Valeria, su voz acercándose al límite de su resistencia. La Llorona se volvió lentamente, sus ojos vacíos reflejaban siglos de dolor. Justo en ese instante, un susurro helado pasó a su lado. La única manera de salvarlo. La voz resonó en su mente, y el terror se intensificó. Valeria sintió que la naturaleza misma se alineaba contra ella. Y mientras la figura se acercaba, con su manto de desesperación, Valeria entendió que no estaba sola en la oscuridad. Las sombras la rodeaban y tenía que tomar una decisión. ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo por salvar a tu hijo? La pregunta reverberó en el aire, vibrando contra las paredes de su mente. La decisión estaba a un instante de distancia, la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba. ¿Qué haría? ¿Podría enfrentarse a la verdad detrás de las leyendas y salvar a Diego?
Con la imagen de la Llorona acercándose, Valeria supo que había llegado a un punto sin retorno. Sin embargo, detrás de esas sombras, algo más latía, y el terror estaba lejos de terminar. Valeria sintió un escalofrío que la atravesaba como una corriente helada, cada latido de su corazón resonando como un tambor en sus oídos. La mujer frente a ella se acercaba lentamente, sus lágrimas brillaban en la penumbra como pequeñas perlas de horror. No podía evitarlo, los ecos de su lamento parecían arrastrarse hacia ella, llenando el aire con una mezcla de desesperación y advertencia. Era como si cada gota de aquel llanto contara una historia de penas y tragedias, y Valeria temía que se tratara de su futuro también. Un instante, solo un instante, fue lo que le tomó a Valeria tomar la decisión. Las palabras resonaron más fuerte en su mente: sacrificarlo todo. ¿Qué significaba eso? ¿Su propia vida? ¿Su cordura? Sin pensar, dejó escapar un grito desgarrador. ¡Vete! ¡Déjame en paz! Pero a medida que las palabras se deslizaban de sus labios, sabía que el miedo se había apoderado de su voz, y su ruego sonaba más como una súplica que una amenaza. La Llorona sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Su rostro se torció en una mueca cruel. «Cálmate, madre desesperada. No te llevé a él, tú te has acercado a mí. Yo solo ofrezco una opción», susurró, su voz como un eco entre los muros de ese mundo sombrío. Las palabras envolvieron a Valeria y la atraparon, obligándola a escuchar. Desesperada, miró a su alrededor, buscando un modo de escapar de aquella trampa. Las sombras parecían moverse con vida propia, acechándola como bestias listas para devorarla. Pero no podía ignorar el vínculo que la unía a Diego. Ese amor incondicional la mantenía fija en el lugar, aun cuando el terror pulsaba a su alrededor. «Si lo deseas de verdad, ven a mí», continuó la figura, mientras sus brazos se extendían como si invitara a Valeria a cruzar un umbral del que no habría retorno. «Dame lo que deseo, y él estará a salvo». Valeria sintió que la habitación se oscurecía aún más. En su mente pululaban visiones de Diego, risas inocentes y abrazos cálidos, pero también la imagen de lo que podría suceder si fallaba, un vacío que la aterrorizaba más que cualquier monstruo que pudiera concebir. La voz de la Llorona atravesó su lívido núcleo, resonando con un eco que no podía silenciar. «Sacrifica tu alma, y él tendrá la vida». De pronto recordó las historias de su niñez, las advertencias sobre el pacto con lo desconocido, sobre cómo la desesperación podía zambullirte en la perdición. Pero el instinto maternal la empujaba hacia adelante. «¿Pero a qué precio?», se preguntó, y al hacerlo sintió que la oscuridad apretaba su pecho. La mujer clamó con más fuerza, un grito ensordecedor que pareció desgarrar las paredes de la realidad. Era un lamento lleno de vidas pasadas, de aquellos que habían sucumbido ante el mismo dilema. Valeria se dio cuenta de que este no era un simple enfrentamiento, era una batalla ancestral entre el amor y el sacrificio. Poco a poco, el aire se volvió más denso, cargado de una energía oscura que pareció absorber toda luz. Las respuestas no llegaban a su mente, cada opción era un abismo hacia lo desconocido. «¡Diego!», gritó, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. En ese instante, un grito más profundo y desgarrador provenía de la dirección opuesta. Una pequeña voz resonaba en sus oídos. «¡Mamá, ayúdame!». Era Diego. Los ojos de Valeria se abrieron con terror absoluto, y la desesperación se transformó en puro instinto. No tenía tiempo que perder.
Con el corazón palpitante, Valeria se lanzó hacia la figura de la Llorona. El miedo se tornó en adrenalina pura. «¡Déjalo ir!», gritó, alzando la mano en señal de desafío. Pero en un giro escalofriante sintió cómo las sombras la atrapaban. En un frenesí se vio atrapada entre el eco de los llantos y sus propios gritos. La Llorona sonrió, y Valeria comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba. «Tú elegiste el camino», pronunció la figura, y el mundo en torno a ellas empezó a desvanecerse, transformándose en una vorágine de luces y sombras. Las últimas palabras resonaron en su mente mientras un abismo se abría a sus pies. La decisión había sido tomada, pero el posto sería mayor de lo que jamás imaginó. Y mientras caía, lo único que podía escuchar era el lamento de su hijo, desgarrando el velo del silencio. ¿Podrá Valeria recuperar a Diego antes de que las profundidades de la noche la consuman por completo? La caída fue brutal. La oscuridad la envolvió como un manto pesado y frío. Valeria no sabía si estaba en un sueño o en la más amarga de las pesadillas. A medida que el abismo la absorbía, su mente se retorcía, intentando aferrarse a imágenes de Diego, de su risa, de su calor. Pero la sombra de la Llorona era un eco persistente que la seguía, como una sombra que no se disipa. Un golpe seco la sacudió, y de repente Valeria se encontró en un claro tenebroso. Las sombras danzaban alrededor, como figuras distorsionadas que se retorcían al compás de un lamento sordo. La respiración le era difícil, el aire estaba cargado de un hedor mezclado con flores marchitas. En el centro del claro vio una figura, la Llorona, ahora de pie, con un vestido que parecía fluir como un río de tinieblas. «Bienvenida a mi reino, madre», dijo la Llorona, sus ojos vacíos fijos en Valeria. El aire a su alrededor vibraba con una energía oscura, como si la misma tierra clamara por su atención. Sin valor para apartar la mirada, Valeria pudo sentir cómo cada palabra de la mujer era una cuerda que lentamente la ataba al suelo. «¿Dónde está Diego?», preguntó, la voz de Valeria resonando en un mar de angustia. La respuesta de la Llorona fue una risa baja y macabra. «Tu niño está en un lugar donde el sonido de sus gritos es dulzura, donde la desesperación se convierte en mi alimento. Para salvarlo, debes despojarte de lo que llevas dentro». «Nunca lo haré», gritó Valeria, dando un paso hacia adelante. La furia y el amor se entrelazaban en su pecho, desafiando a la desesperación. Pero la voz de la Llorona era como un murmullo que se colaba en su mente. «Piensa en él, piensa en su pequeño corazón latiendo en la oscuridad. Estás tan cerca, pero tan lejos. Solo un sacrificio puede salvarlo». A medida que esas palabras se deslizaban en sus pensamientos, imágenes del futuro de Diego comenzaron a danzar ante sus ojos. Días de juegos, risas y esos abrazos que la llenaban de luz. Sin embargo, también vio visiones entrelazadas con sombras, donde su hijo vagaba solo, perdido en el frío endiablado del olvido. «Cada elección acarrea un precio», susurró la Llorona, acercándose, su aliento en forma de helada brisa. «Tú conoces el precio, pero ¿puedes pagarlo?». Valeria sintió cómo se desvanecía la rabia y la furia, como si el aliento de la Llorona socavara su voluntad. La nebulosa tentación de sacrificar sus propios deseos por el bienestar de su hijo comenzó a tomar forma en su mente. «¿Qué es lo que quieres de mí realmente?», preguntó, notando con horror que su voz temblaba.
Tu esencia, madre, eso te haría eterna, y a él le daría luz en la oscuridad. Puede ser la madre que nunca se olvida, la que vive entre sus llantos eternos. Solo debes soltar tu humanidad, ofreció la Llorona, extendiendo su mano como si esperara que Valeria se la tomara. Todo su ser se encendió al contemplar aquel dilema. La idea de perderse a sí misma para salvar a Diego, esa tortuosa tentación, la invadía como un veneno. «Nunca seré una sombra, nunca», gritó Valeria apretando los puños. Pero, mientras lo hacía, un frío intenso la recorrió. Sintió que todo lo que amaba estaba en riesgo. De repente, un grito desgarrador resonó desde más allá de los árboles, el llanto de un niño, y por un instante el mundo se congeló. «¡Mamá!», resonó la voz de Diego, llena de terror. Valeria se tambaleó hacia adelante y un estruendo recorrió el lugar. Las sombras comenzaron a moverse con ferocidad y el suelo tembló como si el mismo abismo tratara de escupirla. «El tiempo se agota», dijo la Llorona, mientras la tierra empezaba a abrirse a su alrededor. «Decide, madre, puedes acabar con tu sufrimiento o perderlo para siempre». Valeria sintió su alma desgarrarse, y en ese momento no sabía si la oscuridad era realmente su enemiga o simplemente una opción más. El grito de su hijo resonaba en todo su ser, un llamado que la desestabilizaba. Entonces, antes que el mundo colapsara en la oscuridad, una luz rojiza emergió de las sombras, brillando intensamente. La magia de aquel lugar parecía convulsionar. Una figura familiar, con el rostro angelical de Diego, apareció frente a ella. «¡Mamá!», gritó él de nuevo, el pánico reflejado en sus ojos. «Diego, voy a salvarte», respondió Valeria con desesperación, mientras el caos tomaba forma a su alrededor. Pero no tenía idea de qué elegir, ni de las verdaderas consecuencias que la esperaban. Y en el eco de ese último grito, una sombra se abalanzó hacia ella, dispuesta a reclamar lo que ya le pertenecía. Su corazón se detuvo un instante, preguntándose si la respuesta que daba el eco era la única posible. Ante lo desconocido, un terrible dilema refulgó en su mente. ¿Sería capaz de permitirse ofrecerse a sí misma para salvarlo? Con el terror como compañero, Valeria se encontró en un apretón frío entre el amor y la oscuridad, preguntándose si realmente había alguna salida a aquella pesadilla. La visión de su hijo desvaneciéndose fue el último estallido de luces que la llevó al vacío. Y así, rodeada de oscuridad, quedó atrapada entre las sombras y el eco prolongado de un grito que nunca cesaría. ¿Qué decidirá Valeria cuando la oscuridad comience a devorar su humanidad? El aire que rodeaba a Valeria desapareció, como si las sombras mismas estuvieran inhalando su energía vital. La figura de la Llorona se acercó cada vez más, resplandeciendo con un aura oscura, y sus ojos vacíos parecían adentrarse en lo más profundo de su ser. La risa que antes había resonado en sus oídos ahora se transformó en un lamento que calaba hasta los huesos. «¿Ves cómo es la desesperación?», susurró la Llorona, mientras la tierra a su alrededor se retorcía como un organismo vivo. «Es un lugar donde la luz de la esperanza se extingue, donde se encuentra la verdad. Deja que te muestre cómo se siente perder».
Valeria sintió el sudor frío deslizarse por su espalda. Ella retrocedió instintivamente, pero el suelo se había vuelto un terreno inestable. Sus pies se hundían, como si la tierra reclamara su esencia. «¡Diego!», gritó, cada vez más angustiada. En su mente, la imagen de su hijo se mantenía viva, su risa, la forma en que la miraba con ojos de confianza, todo se desvanecía de a poco. «¡Déjalo en paz!». La Llorona dejó escapar una risa sardónica que reverberó en el claro. «¿De verdad crees que puedes luchar contra lo inevitable? Él pertenece a mí, su llanto es mi alimento. Y tú, madre, eres un banquete delicioso que aún no he probado». Un susurro desgarrador atravesó el aire. Valeria se dio un paso hacia la Llorona. El miedo y la rabia se mezclaban en su pecho. No había tiempo que perder. Cada curva del espacio parecía envolverla en un laberinto del que no podía escapar. «¿Qué pasará con él si decides seguir en esta lucha?», preguntó la Llorona, acercándose más, su aliento helado chocando contra el cálido ardor de Valeria. «¿Y si te conviertes en parte de la oscuridad que tanto temes? ¿Y si eso es lo que él necesita? ¿Lo que él realmente quiere?». Una sombra cruzó la mente de Valeria. Las palabras de la Llorona eran como agujas, penetrando en su confianza. La imagen de Diego, atormentado por la soledad, la perseguía como una pesadilla. «No, no puedo dejarme arrastrar», murmuró para sí misma, pero el eco de sus pensamientos comenzaba a tambalearse. La Llorona sonrió, satisfecha con su confusión. «Cada madre hace sacrificios, Valeria. Un sacrificio por él significaría tenerlo a su lado una vez más, eterno, sin llanto, sin dolor», insistió, como un veneno susurrante. La visión de Diego abrazada por la oscuridad se hizo más intensa. En un ataque de desesperación, Valeria cerró los ojos y una lágrima surcó su rostro. Recordó su voz y cómo decía: «Mamá, siempre estaré contigo». Esa imagen la impulsó hacia adelante. «Nunca seré parte de tu mundo», gritó, levantando los brazos en un gesto de resistencia. «No voy a caer en tu trampa». En el instante en que su voz resonó, un viento helado sopló y las sombras retrocedieron como una ola ante la playa. Una luz tenue comenzó a emanar de su pecho, como si su amor por Diego se convirtiera en una chispa que desafiaba la oscuridad. La Llorona se detuvo, sorprendida, mientras Valeria avanzaba hacia ella con determinación. «¡Diego!», gritó, como si su voz fuera una cuerda que pudiera alcanzar a su hijo en la oscuridad. La luz creció, iluminando el claro, pero la Llorona no permitiría que se escapara tan fácilmente. «¿Crees que puedes salvarlo? Él ya es mío y nada puede cambiar eso». La sombra se abalanzó sobre Valeria con furia, dispuesta a reclamar lo que le pertenecía. Sin embargo, en lo más profundo del eco de la lucha, Valeria sintió que no estaba sola. Un murmullo familiar la rodeó, un murmullo de esperanzas y recuerdos. Las imágenes de otros niños que habían sido llevados por la Llorona comenzaron a fusionarse, resonando en su mente con la fuerza de una comunidad doliente. «¡Mamá, ayúdame!», resonó nuevamente la voz de Diego. Y en su grito, Valeria sintió una conexión con esos niños, una unión que trasciende la oscuridad. «Nunca estarás solo, Diego», dijo, mientras la luz de su amor estallaba como un faro en medio del caos. Y en ese crucial momento, la Llorona se detuvo, visiblemente alterada. «No puedes desafiarme, no puedes». La luz se intensificó y un estruendo sacudió el aire.
Valeria sintió que la tierra comenzaba a compactarse bajo sus pies, como si el reino oscuro de la Llorona estuviera en peligro de colapsar. Pero entonces un grito, un sonido desgarrador, tomó el aire. Una sombra surgió del suelo, separándose de la Llorona, formando un abismo voraz y devorador. El precio será alto, madre, ninguna luz suplantará mi dominio. La oscuridad se arremolinó, formando tentáculos que iban en dirección a Valeria, y por un instante la esperanza se tambaleó. Ella sabía que su amor estaba en juego, pero lo que ella no sabía era, ¿cuál sería su verdadero sacrificio para liberarlo? Además, mientras la sombra avanzaba, en su interior un susurro respondió, «La oscuridad también teme a la luz». Valeria miró hacia adelante, dispuesta a enfrentar su destino, sin saber que lo peor aún estaba por venir. La Llorona, con mirada frenética y enfurecida, extendió sus manos hacia adelante, y los tentáculos de sombra cayeron sobre Valeria como serpientes. Ella sintió el frío estrangular su cuerpo, apretando cada fibra de su ser. El dolor era intenso, pero más que el dolor físico, lo que la paralizaba era el terror que emanaba de la figura que tenía enfrente. «El sacrificio será tuyo», gritó la Llorona. La risa retumbante rebotó entre los árboles, mezclándose con el viento. La oscuridad parecía reírse de su infortunio, del juego que el universo había elegido. Valeria sintió la desesperación como un grillete, pero en el fondo de su corazón una chispa de rebeldía comenzó a arder. «¿Y si hay otros que han luchado antes que yo?», pensó, recordando los rostros de las madres que habían perdido a sus hijos, el sufrimiento que compartían. ¿Acaso no pueden ayudarme desde su oscuridad? Con cada respiro, la luz dentro de ella se hacía más fuerte, como si todos esos recuerdos estuvieran infundiéndole fuerzas. La luz escapó de su pecho en ráfagas ardientes, comenzando a disipar los tentáculos que la mantenían aprisionada. «No soy la única, no estás sola, Diego», gritó, mientras el calor de la luz se amplificaba, rompiendo las garras de sombra que la rodeaban. Un destello llenó el aire, y en un instante de claridad vio a su hijo, su rostro lleno de amor y valentía. «¡Mamá, ayúdame a salir!». La imagen se intensificó, y ella pudo ver que no solo Diego, sino todos los niños perdidos clamaban por su liberación. Eran ecos de la desesperación, sí, pero también de una lucha interminable. «¡Deja de tratar de alimentarte de nuestro dolor!», Valeria gritó con una voz que resonó como un trueno. La luz creció, transformando el claro en un paisaje onírico, donde la sombra comenzó a retroceder. Pero la Llorona no estaba dispuesta a ceder. «Aún no has visto lo que soy capaz de hacer». Aún con su aspecto ahora tembloroso, la Llorona comenzó a transformarse. Su figura se distorsionó, como si la misma oscuridad se estuviera revelando. Los ojos vacíos ahora se convertían en abismos infinitos, donde Valeria pudo vislumbrar sus propios miedos, las inseguridades que había tenido como madre. «Mis hijos son mis fuerzas, no puedo perderlos», dijo Valeria, mientras la tristeza se convertía en enojo. Sin embargo, el miedo comenzó a reinar en su corazón, justo cuando un oscuro remolino se alzó, dispuesto a arrastrarla de regreso al abismo. «Tu luz es una ilusión, la oscuridad siempre gana, tu sacrificio será parte de mí». El eco de la Llorona reverberaba, y Valeria sintió que se desvanecía, como un eco olvidado a medida que la Llorona se burlaba de su desesperación. Pero ella se aferró a los recuerdos de Diego, a su risa, a cada abrazo que habían compartido. «Nunca te dejaré ir, hijo», Valeria gritó con la fuerza de 1000 madres, levantando sus manos en un último acto de resistencia. La luz estalló una vez más, formando un escudo brillante que repelió la sombra.
La tierra comenzó a moverse bajo sus pies, y Valeria supo que el desenlace ya no era solo suyo. El abismo se devoraba a sí mismo, y el aire se volvió cada vez más pesado con el sufrimiento del lugar. De repente, un grito resonó por encima del caos. No era la voz de la Llorona ni la de Diego, era el lamento de innumerables almas perdidas. ¡Ayúdanos!, clamaban al unísono. Valeria sintió que el poder de otros, de aquellas madres que habían luchado en silencio, la rodeaba. Pero el precio sería alto. Podría liberar a su hijo y a todos los demás sin convertirse en parte de la oscuridad. Se preparaba para hacer lo que fuera necesario, pero aún así, una pregunta inquietante la consumía. ¿Quién pagaría al final? Con el corazón golpeando intensamente y rodeada por la luz y la oscuridad, Valeria comprendió que la lucha apenas comenzaba. ¿Sería capaz de romper el ciclo que alimentaba la Llorona, o su sacrificio sería en vano? El tiempo se desvanecía y la verdadera batalla estaba a punto de estallar. Valeria sintió que el suelo temblaba aún más mientras la luz estallaba a su alrededor como fuegos artificiales en medio de una noche oscura y tormentosa. La Llorona, alterada, retrocedió, pero no sin antes lanzar un grito desgarrador que resonó en lo profundo de su ser. La sombra de su figura se retorcía, tratando de aferrarse a los últimos vestigios de vida que se aferraban a Valeria. Las almas perdidas, atrapadas en este limbo terrorífico, comenzaron a surgir a su alrededor, sombras con rostros familiares, imágenes de los hijos robados por la Llorona. Eran reflejos de desesperación, de lamentos dulces que se mezclaban con el viento susurrando sus nombres. «¡Estamos aquí, Valeria! ¡Libéranos!». La voz de Diego resonó con más fuerza. «¡Mamá, yo estoy aquí! ¡No te rindas!». Valeria sintió que su corazón latía más rápido, la determinación tomando el control de su cuerpo. Las manos de la Llorona se acercaban una vez más, pero esta vez ella hizo un giro. La luz emanada desde su centro era más clara, más intensa. Cogiendo aire, gritó: «Por todos los niños, por todas las madres, no seré tu presa». Su grito resonó, invocando una ola de luz que rompió las cadenas de la oscuridad. Al instante, esa luz transformadora arrastró consigo el lamento de las almas, convirtiéndolo en una melodía armónica que destellaba en el aire, llena de esperanza y dolor. Pero la Llorona no iba a ceder tan fácilmente. Enfrentándose a la luz, sus ojos se convirtieron en focos de odio ardiente. «Te arrepentirás, nadie puede escapar de mí». Valeria sintió que la presión la debilitaba, pero la calidez de las almas luchando a su lado le otorgaba fuerza. Eran los susurros de aquellas que no habían podido liberar a sus propios hijos. «Si lo que quieres es un sacrificio, lo tendrás, pero no de mí», exclamó Valeria, mientras la luz, mezclándose con cada lágrima derramada, formaba un escudo. Frente a la embestida de la Llorona, el aire vibraba con la intensidad de la batalla. Sin embargo, la Llorona comenzó a transformarse nuevamente. Su forma se alargó, convirtiéndose en un monstruo indescriptible, un caos de sombras y gritos que desafían la lógica. «Pagarás por atreverse a desafiarme». La Llorona armó su ataque, un torbellino de oscuridad y desesperación, lanzándose hacia Valeria con toda la furia de su existencia. Era ahora o nunca. Si cayera, todo lo que amaba estaría perdido. La luz se volvió un rayo concentrado en sus manos. Había poco tiempo. Al elevar sus brazos, una ventisca cálida brotó entre la oscuridad, empujando hacia atrás a la Llorona momentáneamente. Valeria podía sentir que estaba cerca de romper la conexión que unía a la Llorona con las almas cautivas. Pero el costo era alto. Una parte de ella debía ser ofrecida.
Con un último grito desgarrador, Valeria se lanzó hacia el no vida de la Llorona. Su luz y su sacrificio sintetizados en uno solo. Diego, siempre serás mi luz, nunca te dejaré ir. El choque fue intenso, como una explosión, iluminando el claro durante un breve momento eterno. Valeria cayó al suelo, sintiendo cómo la oscuridad se arremolinaba alrededor de ella, como un manto helado. Las voces de los niños, mezcladas con el tumulto de la Llorona, resonaban en sus oídos. Un silencio profundo siguió al clamor. Valeria, en medio de la penumbra, entre sueños y pesadillas, vislumbró una luz al final, un hilo resplandeciente. ¿Es esto el final?, pensó con angustia. Pero, de repente, un eco reverberante, el grito de la Llorona, resonó en la penumbra, desdibujando la línea entre el triunfo y la derrota. No has ganado, nunca podrás escapar. Y en ese instante, Valeria comprendió que quizás todo había sido en vano. La sombra se expandía a su alrededor, y el tiempo parecía haberse detenido. ¿Sería capaz de resistir este ciclo interminable de dolor y sufrimiento? La luz titilaba, distante, mientras la Llorona acechaba en el horizonte, con el eco de las almas perdidas resonando en su mente. ¿Podría levantarse nuevamente y luchar, o sería devorada por la desesperación oscura que la envolvía? Todo dependía de la decisión que tomó esa noche. La batalla no había terminado. Al contrario, solo acababa de comenzar. Valeria parpadeó, tratando de despejar la confusión que invadía su mente. La luz temblorosa parecía burlarse de ella, jugando a esconderse entre las sombras. Sentía la frialdad atravesando su cuerpo, como si un viento helado la atravesara. ¿Qué era real y qué era ilusión? Era incapaz de discernir si la luz era un salvavidas o solo un nuevo engaño de la Llorona. Con un movimiento débil se incorporó. Su corazón seguía palpitando como un tambor, pero algo había cambiado en su interior. La energía que la rodeaba ahora iba acompañada de un profundo sentido de tristeza, un eco de las almas que había tratado de liberar. «Debo hacer algo antes de que sea demasiado tarde», murmuró para sí misma, su voz casi ahogada por el silencio abrumador. Al elevar la vista, la noche parecía más oscura, más densa. Vislumbres de rostros atrapados en un lamento permanente danzaban frente a sus ojos. Poco a poco se dio cuenta de que los rostros, esos ojos suplicantes, eran familias enteras que habían perdido a sus seres queridos. Se le encogió el corazón. «¡Diego!», gritó, pero solo el eco le respondió. Era un grito ahogado entre un mar de lamentos que regresaban a ella. La presión regresó, aplastando su pecho, y de repente, como un puñetazo en el estómago, se dio cuenta de que no solo era su hijo a quien debía salvar, sino a todos esos niños, a todas esas madres. Un impulso urgente le recorrió las venas. De pronto, la figura de la Llorona apareció ante ella, su rostro distorsionado en un rictus de furia infernal. «Has despertado mi ira, Valeria. Tú no podrías salvar ni a tu propia sombra». La voz de la Llorona sonó como un trueno, y con su mano espectral apuntó hacia Valeria. La luz, emitiendo un brillo casi celestial, comenzó a vibrar a su alrededor. Era como si las almas perdidas respondieran a su llamado. Con cada latido de su corazón, las llamas de esperanza se encendían dentro de ella, desafiando la oscuridad que amenazaba con consumirla.
No tengo miedo, gritó, su voz resonando al igual que sus lágrimas, brillando al caer. Si tú tomaste lo que es mío, dejaré todo aquí para liberarte a ti también. Tienes que entender que no eres solo un monstruo, eras madre, tú también sufres. Su declaración flotó en el aire pesado, como una brisa tenue entre dos tormentas. La Llorona vaciló por un momento, y Valeria pudo sentir que la energía cambiaba, pero el instante fue efímero. No puedes comprender mi dolor, lo he perdido todo, siseo la Llorona, su voz ahora más hueca y triste. Un destello de algo humano atravesó su vacuidad, una chispa de comprensión. No todo en ella era maldad. ¿Podía ser salvada? Hay un camino para ti, para todos nosotros, Valeria insistió, extendiendo una mano. En ese mismo instante, las almas danzantes se congregaron, susurrándoles secretos olvidados, recuerdos de felicidad perdidas. «Déjalas ir, nuevas vidas esperan al otro lado», suplicó, dispuesta a sacrificar su propia luz. Un estremecimiento recorrió el lugar. La Llorona se retorció, un reflejo de la tormenta interior que arrastraba. «No, no soy digna de perdón», bramó, pero Valeria vio cómo la sombra alrededor de ella comenzó a desvanecerse. Entonces el aire se llenó de murmullos. «Libéranos, Valeria». Las almas, una tras otra, volaron hacia ella, intentando romper las cadenas que las ataban al horror. Pero el horror no se detendría tan fácilmente. Un rugido violento reventó la atmósfera. «Aún no he terminado contigo», le advirtió la Llorona, mientras su figura se oscurecía imponentemente, alimentándose de la desesperación que regresaba a su ser. «Aún vendrá el precio de tu arrogancia». Valeria sintió como si el suelo se partiera bajo sus pies. «¿Qué más debo hacer para liberarte?», clamó, negándose a rendirse mientras una angustia indescriptible la inundaba. ¿Era la rendición su única salida? El eco de las almas perdidas se intensificaba, y Valeria supo que la decisión final se acercaba. Pero, ¿habría tiempo para salvarse a sí misma? Una risa macabra llenó el entorno. La batalla ya no era solo por su hijo, sino por su propia alma. «No hay escape de esta maldición. Prepárate», rugió la Llorona, mientras la oscuridad comenzaba a envolverlo todo nuevamente. ¿Podría Valeria lograr lo imposible una vez más? ¿O se convertiría en parte del ciclo eterno de sufrimiento? La siguiente revelación la acechaba en las sombras. La oscuridad se precipitaba sobre Valeria como un manto pesado, envolviendo todo a su alrededor. El aire se volvió irrespirable, y el aliento de la Llorona a su lado se sentía helado, desgarrador. Las sombras tomaron vida, susurrando el eco de tantas historias perdidas, de tantas almas que nunca encontraron descanso. Valeria cerró los ojos, intentando bloquear el ataque de imágenes que la abrumaban. Eran visiones de su hijo, pequeños niños atrapados en la impotencia, y el desesperado lamento de madres que solo deseaban recuperar lo que habían perdido. Un dolor punzante atravesó su pecho. «Diego», repitió en silencio, una plegaria herida. «Las almas no son lo único que perderás», bramó la Llorona, su risa resonando como un trueno. Las sombras apuntaron hacia Valeria, sus dedos largos y fríos se deslizaban por su piel, como garras intentando reclamarla. «No», gritó, porque era lo único que podía hacer. Era su esencia la que estaba en juego. Sabiendo que debía enfrentarse a la Llorona, se dispuso a clavar su mirada en los ojos vacíos de la criatura, buscando el ser humano que aún podía quedar dentro. «¿No ves que estamos conectadas? Tú fuiste madre, nos unimos en el sufrimiento».
La luz vibrante comenzó a tambalearse alrededor de ella como un faro en medio de una tempestad. En un instante de lucidez, la Llorona titubeó, un conflicto interno crujió en su ser. Valeria lo sintió. Era una fisura en el oscuro manto que la cubría. Tu dolor no se apaciguará con venganza. Necesitas encontrar la paz, insistió, mientras su propia luz se intensificaba, encendiendo una especie de esperanza en los vacíos ojos de la Llorona. ¿Paz? La Llorona casi murmuró, la voz ahora una mezcla sutil de eterno lamento y fragor intenso. Yo he perdido mi paz, la sangre llama y el dolor nunca acaba. Al pronunciar esas palabras, el viento aulló, trayendo consigo el susurro de miles de almas que se aferraban a la tristeza, negadas a liberarse. Valeria sintió cómo la desesperación de las almas se agolpaba a su alrededor, y ella empezó a recordar su propia pérdida, su propio dolor, el día en que Diego desapareció y la oscuridad las envolvió a ambas. Yo entiendo, dijo, las palabras casi un llanto. El sufrimiento es una cadena que no deja de apretarse, pero hay otra forma de romperla. Las sombras retumbaron como un canto de guerra, y la Llorona furiosa se retorció como si fuera una serpiente. «¡Tú no puedes salvarme!», gritó, y una ola de aire helado la empujó hacia atrás, como si el mundo estuviese a punto de desmoronarse. De repente, Valeria recordó lo más importante. «Tu hijo, Llorona, recuerda a tu hijo. Ese amor no se ha ido». Las memorias pueden doler, pero también pueden sanar. Deja que el amor ilumine tu camino nuevamente. Las almas perdidas empezaron a girar en torno a ellas, iluminando el espacio con un brillo inquietante. Comenzaron a convertirse en figuras etéreas que susurraban: «Esperamos, Llorona, déjanos ser liberados». La presión en el aire se hizo intensa, como si una tormenta estuviese por estallar. La Llorona quedó inmóvil por un breve instante. Valeria vio un atisbo de compasión en su mirada, un deseo de redención que parecía asomarse entre las sombras. Pero entonces la risa de la Llorona se hizo eco nuevamente, desgarradora y cruel. «No me hables de amor, solo recibirás mis maldiciones. Yo soy el horror». Las almas comenzaron a desgarrarse, intentando salir de la prisión oscura en la que estaban atrapadas. Pero con cada intento, la Llorona se alimentaba de su desesperación. Valeria no podía permitirlo, necesitaba tomar una decisión, una que cambiaría el futuro. «Yo daré lo que sea necesario». Su voz resonó con poder. «Te liberarás de esta maldición o me llevarás contigo». La oscuridad se intensificó, atrapándola. Una lucha encarnizada se desarrollaba en un breve momento. El tiempo se había detenido, y el destino de todos estaba colgando de un hilo. Pero el precio del sacrificio se aproximaba cada vez más. ¿Estaría Valeria dispuesta a pagar el costo más alto de todos? La tormenta se arremolinaba, y una pregunta se formuló en su mente, como una sombra que acecha. ¿Seré yo la próxima en gritar entre las lágrimas? Todo parecía inminente. La Llorona se lanzaría a la batalla, y Valeria sabía que algo mucho más oscuro acechaba en el rincón de su corazón. Valeria se sintió desbordar ante el abismo. La Llorona, con su risa tornándose cada vez más un eco de desesperación, la miraba expectante. La oscuridad parecía cobrar vida, palpitar a su alrededor. Era un campo de batalla, y todo lo que Valeria amaba estaba en juego. La imagen de Diego apareció en su mente, su sonrisa radiante, la manera en que sus ojos se iluminaban cada vez que la veía. «No permitiré que te lleves a mi hijo», gritó, su voz resonando con fuerza.
Valeria sintió que el dolor de tantas madres perdidas también la empoderaba. No estaba sola en esa lucha, era el eco de todas aquellas que habían sufrido. El llanto se unió como un coro que la impulsaba hacia adelante. «Eres más fuerte de lo que crees», susurró la esencia de las almas perdidas, como un suave viento que acariciaba su rostro. «Recuerda quién eres, Valeria. Eres madre. Tu amor puede romper cadenas». La Llorona, perpleja, comenzó a titubear. La luz que irradiaba Valeria se convirtió en un faro que empujaba la oscuridad hacia atrás. «¿Por qué luchas con tal fervor?», preguntó, tratando de esconder el miedo en su voz. Las sombras a su alrededor retumbaron, pero algo cambiaba en la atmósfera. La inseguridad y el resentimiento comenzaban a deslizarse de su ser. «Mira lo que has perdido», insistió Valeria. «Tu hijo anhela tu amor, así como yo anhelo a Diego. No importa cuántas almas lleves contigo, nunca obtendrás jamás la paz». Las almas perdidas comenzaron a rodear la figura de la Llorona, susurrando viejas historias, infundiéndola con recuerdos, con su propia humanidad que parecía desvanecerse en las sombras. Valeria sintió que el aire vibraba con una energía poderosa. El amor tenía el potencial de redención. La Llorona, perpleja, comenzó a titubear. La luz que irradiaba Valeria se convirtió en un faro que empujaba la oscuridad hacia atrás. «¿Por qué luchas con tal fervor?», preguntó, tratando de esconder el miedo en su voz. Las sombras a su alrededor retumbaron, pero algo cambiaba en la atmósfera. La inseguridad y el resentimiento comenzaban a deslizarse de su ser. «Mira lo que has perdido», insistió Valeria. «Tu hijo anhela tu amor, así como yo anhelo a Diego. No importa cuántas almas lleves contigo, nunca obtendrás jamás la paz». Las almas perdidas comenzaron a rodear la figura de la Llorona, susurrando viejas historias, infundiéndola con recuerdos, con su propia humanidad que parecía desvanecerse en las sombras. Valeria sintió que el aire vibraba con una energía poderosa. El amor tenía el potencial de redención. La Llorona retrocedió, sus manos temblando, como si al contacto con aquellas almas recibiera dolor. «No puedo liberarlo», susurró. «Mi dolor es eterno». «Entonces compártelo con nosotros. Así será como pueda empezar a curarte», ofreció Valeria, extendiendo su mano hacia la Llorona, que vacilaba entre la luz y la oscuridad. Por primera vez, los ojos de la Llorona revelaron un destello de humanidad. «Nunca podrás entender mi sufrimiento», dijo, aunque su voz era más suave, menos desquiciada. Las sombras parecían disminuir, dejando entrever fragmentos de su pasado, retazos de lo que había sido una madre, una vida marcada por el dolor. «Muertan y vivan a través de mí», repitió la Llorona, su figura desvaneciendo, confusa ante la luz de Valeria. «Pero, ¿qué pasará con aquellos que perdí?». «Ellos siempre existieron en tu corazón. La conexión no se borra con el sacrificio, sino que se fortalece. La clave está en recordar. Recuerden a sus hijos, permíteles vivir fuera de su lamento», insistió Valeria, su voz convirtiéndose en un grito de esperanza. Un rugido atravesó el aire, y mientras la oscuridad se cerraba nuevamente, Valeria tomó una decisión. Sin dudarlo se arrojó hacia la Llorona, dispuesta a entregarse, a sacrificar su propia luz. «Hazlo, te entrego lo que soy, así podrás liberar a Diego y a todos los demás». La Llorona la miró sorprendida. «No seré parte de su sacrificio», gritó, pero Valeria sintió que una corriente de luz brotaba de su interior, como un fuego que se expandía en el aire.
Ambas figuras colisionaron, y el giro del destino se transformó en catástrofe. Las sombras comenzaron a desgajarse, mientras el destello de la conexión entre las madres se encendía, brillando con la intensidad de 1000 luces. «Eres libre», Valeria sintió que el abrazo de la oscuridad se desmoronaba, pero a cambio la realidad se tornó como un espejo fracturado. Visiones de Diego aparecieron, entrelazándose con formas espectrales, los recuerdos de niños que alguna vez habían sido perdidos. Pero en la distancia, e intenso como un eco, se sintió la voz de Diego gritando: «¡Mamá, estoy aquí!». Su corazón se estremeció. La Llorona, incapaz de soportarlo, comenzó a desvanecerse, mientras los lamentos se desgastaban. En un instante final, antes de ser tragada por la noche, Valeria extendió la mano hacia su hijo, sintiendo su aliento. «Te encontré, hijo, te encontré», su voz ajena al dolor. Con un último grito, irradiando la luz que había acumulado a lo largo de la vida, la Llorona fue tragada por la oscuridad, liberando las almas cautivas. Y en ese momento de clímax, Valeria y Diego se abrazaron, el cálido resplandor que resulta del amor. Tras un instante eterno, la noche se calmó, y Valeria supo que, aunque el horror nunca se desvanecería por completo, había una nueva esperanza. Una comunidad unida había renacido. Valeria se volvió hacia la distancia, sintiendo la brisa fresca de una nueva vida. Con Diego a su lado, sabía que la lucha no había terminado del todo, pero ahora tenían la luz que iluminaría su camino. Siempre juntos, Diego, siempre. Y con esas palabras comenzaba una nueva historia. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarme a seguir creando. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que realmente necesitan ver cómo Valeria y Diego superaron su destino.